¿Usted o su empresa están mejor capacitados para realizar el trabajo? ¿Ya vio la cartelera de cursos de Electromagazine? Puede consultarla en nuestro sitio web www.electromagazine.com.ui. En la pestaña Capacitación, seleccione Cursos a distancia. Si se desplaza hacia abajo, verá la cartelera de nuestros cursos. También verá la extensa lista de empresas que ya se han beneficiado de nuestra enseñanza. Y más abajo, testimonios de algunos alumnos que destacan lo que más les gustó de la capacitación. Si vuelve para arriba y toca sobre cualquier tema, verá una descripción detallada, con el temario, las fechas y el costo de cada curso. Allí también podrá inscribirse o solicitar más información. Nuestros cursos abarcan un amplio espectro de temas, desde la corrección del factor de potencia hasta los protocolos de comunicación entre subestaciones de media tensión. En un mercado cada vez más competitivo, saber hacer algo más y, sobre todo, saber hacerlo bien, marca la diferencia. Con nuestros cursos de actualización, prepárese para ampliar su campo de actividad profesional. Electromagazine le da una mano. Mi nombre es Javier Benolol. Yo estoy en todo lo que es prescripción de todas las ofertas de Schneider. Obviamente siempre, como lo digo, no es que conozca todos los productos, sino que dentro de Schneider tenemos un jefe de producto destinado a cada línea y obviamente nos suelen ayudar. Hoy les vamos a comentar un poquitito, la idea es comentaros un poquitito la oferta de medición de tableros eléctricos que tiene Schneider, ¿sí? Que es bien importante y vamos a ver que vamos desde un pequeño medidor en Real DIN hasta medidores más complejos de calidad de energía. Vamos a hablar un poquitito de cómo hacemos primero una selección de medidores. ¿Por qué es esto? Porque muchas veces me pasa que me suelen consultar cuál es el mejor medidor para esta aplicación, ¿sí? A veces no es tan fácil entonces seleccionar cuál es el medidor, porque yo les podría decir a cualquiera, bueno, elijan el más complejo, obviamente ahí vamos a tener todos los valores, pero bueno, siempre me gusta decir a mí que la ingeniería es un hecho económico-técnico, ¿no? Obviamente no vamos a poner los mejores medidores en lugares donde no son necesarios. Entonces, siempre cuando tenemos que buscar un medidor, tenemos que ver, bueno, cuál es el mejor producto para la aplicación, para lo que yo necesito medir, ¿no? O qué dato necesito tener. Voy a necesitar alarmas, voy a necesitar solamente, por ejemplo, monitoreo en tiempo real. Voy a necesitar saber, por ejemplo, en una instalación grande, cuánto estoy gastando en aire acondicionado, cuánto estoy gastando en refrigeración, en HVAC, cuánto estoy gastando en iluminación. Voy a querer saber solamente si voy a tener sanciones, por ejemplo, por mi calidad de energía. Después quédense tranquilos que vamos a ver un poco los medidores de calidad de energía, exactamente qué son y qué particularidades tienen, pero sepan que obviamente son los más complejos, donde en calidad de energía voy a poder tener hasta lo que se denomina una captura de forma de onda, ¿no? O sea, saber cómo estaba la onda cuando yo tuve un problema o no, pero cómo está mi instalación exactamente en un momento específico, ¿ok? Entonces, cuando tengo que decidir cuál es el mejor medidor para mi instalación, en el cliente surgen un montón de dudas. ¿Bien? Entonces, lo que primero voy a intentar hacer es aclarar estas dudas. ¿Ok? Y como dije antes, si alguno quiere hacerme alguna consulta, no hay ningún problema, lo ponen en el chat o levanta la mano y lo vamos viendo en particular. Bien. Nosotros para seleccionar el medidor correcto, tenemos que tomar en cuenta dos factores. Bueno, ¿qué necesidades de medición tiene el cliente? Ahora lo vamos a ver en particular cada una de estas. ¿Qué necesidad de medición tiene el cliente? Si tiene que solamente medir o gestionar la energía, si tiene que monitorear cómo está el estado de la energía o si solamente tiene que, o perdón, al revés, si por consiguiente o por completo, digamos, tiene que ver cómo está la calidad de la energía de mi instalación. Y el segundo punto es, bueno, saber cómo es mi arquitectura eléctrica, porque
si yo estoy hablando de una gran instalación en donde, por ejemplo, hay media tensión, hay baja, hay, digamos, división de tableros, hay centro de control de motores, hay aire acondicionado, bueno, en una gran instalación tengo que tener mayor minuciosidad que si estoy hablando de una pequeña instalación en donde, bueno, es un negocio donde tengo 63 amperes de consumo y con eso ya estoy, ¿ok? Entonces, con estos dos datos, yo ahí voy a tener la posibilidad de seleccionar el medidor correcto, ¿sí? Bien, vamos a centrarnos entonces en el primer punto, en la solicitud de la necesidad del cliente, el primero. Después vamos a ver el siguiente. Bueno, bien, ¿qué significa gestión de la energía? Bueno, quizás el cliente quiere saber cuánta energía estoy tomando, quiero saber cuánto estoy gastando en cada punto de mi instalación, como dije anteriormente, por ejemplo, en aire acondicionado, por ejemplo, hoy en día, entre paréntesis, ya que estamos hoy en día en las grandes instalaciones, muchos de ustedes seguramente ya lo saben, alrededor del 50% del consumo energético de una instalación grande es en aire acondicionado, ¿ok? Entonces, es importante saber cuánto estoy gastando en cada punto de mi instalación. ¿Para qué? Para poder después analizar el uso de la energía, ¿sí? Porque hay veces que, por ejemplo, si es un supermercado, dando un ejemplo X, no voy a poder reducir el consumo de la energía, por ejemplo, en el frío alimentario, pero sí, por ejemplo, poder reducirlo en, digamos un ejemplo, en iluminación. ¿Por qué? Porque si yo tengo todo el tiempo las luces encendidas de una instalación y puedo tener iluminación natural, bueno, en ese caso voy a poder reducir el uso de la energía. Entonces, gestión de la energía es esto: medición de ingreso, asignación de costos o análisis de uso. Eso es un tipo de medidor, eso es un tipo de necesidad que tiene que o que quiere suplir un cliente. Bueno, ¿qué pasa si quiere monitorear la energía? ¿Qué significa esto? Bueno, por ejemplo, mejorar la eficiencia de la red, ¿sí? Identificar y reducir pérdidas en el sistema. O sea, por ejemplo, bueno, estoy gastando mucho en este lugar cuando no lo tendría que hacer. Por ejemplo, vuelvo siempre al ejemplo del aire acondicionado porque es muy interesante, porque es, como les dije antes, el 50% del consumo de grandes instalaciones. Si alguien se olvidó, por ejemplo, un edificio de oficinas y alguien se olvida el aire acondicionado encendido un fin de semana cuando no hay nadie, bueno, tengo que poder identificarlo para poder reducir esto. Quizás le puedo poner, una vez que lo identifiqué, puedo tomar acciones para poder reducir esto. Es decir, bueno, le pongo un temporizador para que los fines de semana no esté encendido el aire acondicionado. ¿Ok? Y por último, lo que es calidad de energía, ¿sí? ¿Qué significa calidad de energía? Bueno, analizar cómo está mi instalación, si tiene distorsión armónica, si tiene presencia de armónicos, si tiene reactiva, potencia reactiva, si tengo que compensar potencia reactiva. Ustedes saben, seguramente todos los que están acá, que la potencia reactiva me genera costos adicionales en la factura de luz. Entonces, ¿cómo está mi instalación? Y no solamente eso, no solamente eso. ¿Por qué? Supónganse que, y vuelvo al ejemplo de una gran instalación. En una gran instalación, si, en una fábrica, por ejemplo, si la energía se corta, ¿sí? Se puede cortar por un problema externo o se puede cortar por un problema interno, ¿sí? Por un cortocircuito, por ejemplo. Entonces, algún interruptor actúa y me deja sin energía una parte de la instalación. Los medidores de calidad de energía, y lo vamos a ver un poquitito más adelante cuando veamos las características técnicas de los mismos, me pueden informar de dónde vino la falla, ¿ok? No solamente cómo está la calidad de mi energía, sino que si la falla fue de un lado o fue del otro, si vino de afuera o vino de adentro de la instalación. Entonces, primer punto para saber cuál es el medidor que tengo que elegir, bueno, saber cuál es la necesidad del cliente, ¿sí? Bien, y el segundo punto es, bueno, ver mi instalación, ¿ok? Acá tenemos simbolizado una instalación grande donde, bueno, tengo una entrada en media tensión, un tablero general de baja tensión, un tablero principal, ¿sí? Y distintos tableros seccionales y luego tableros terminales, ¿ok? Entonces, a ver, ¿qué les quiero mostrar en este slide? Bueno, yo en un tablero general,
sí quiero ver cómo está la calidad de la energía. ¿Por qué? Porque ahí voy a poder ver, como les comenté anteriormente, si tengo una falla del lado de alimentación, si tengo una falla de este lado, si tengo distorsión armónica, ¿sí? Todo lo que estuvimos hablando. Ahora, voy al ejemplo siempre al extremo para que se entienda. En los tableros de distribución final, y ahí no quiero ver cómo está la calidad de la energía, ¿ok? Porque no me va a afectar. Quizás en un tablero de distribución final sí quiero alocar costos, ¿se entiende? Entonces, primer punto, lo que dije anteriormente. ¿Qué quiere medir el cliente? Y segundo punto, tomar conciencia de que en un tablero terminal, en un tablero de distribución final, hay ciertas variables que no me interesan, pero que sí me interesan en un tablero general o en una subestación de media tensión. ¿Ok? Bien, dicho esto, vamos, si no hay consulta, vamos a empezar a ver un poquitito la línea de medidores. Sepa que en Schneider, digamos, contamos desde medidores simples hasta los más complejos y los vamos a ir viendo, o voy a tratar de darles un panorama, ¿sí? No va a ser tan completo porque tenemos una gran cantidad de medidores, pero un panorama para que sepan que tenemos lo que llamamos medidores de gama baja, de gama media y hasta llegar a los de calidad de energía. ¿Ok? Bien, no sé si alguna vez vieron este diagrama, pero en Schneider nosotros, nuestra arquitectura conectada, obviamente los medidores, nosotros los medidores no pueden dar información, pero toda esa información la tenemos que levantar, la tenemos que, digamos, hoy en día ya no se usa el mandar a una persona al frente del tablero para que anote los valores, ¿ok? Que está dando el medidor. Nuestra arquitectura de productos conectables comprende tres niveles en donde nosotros tenemos nuestros productos conectados, en donde aparecen los medidores, ¿sí? Acá lo tenemos, los medidores. Obviamente, si no lo saben, se los comento, nosotros hoy en día podemos conectar todos los productos eléctricos de una instalación, desde los interruptores en caja moldeada, los interruptores en aire, hasta las últimas termomagnéticas. Ahora lo vamos, eso está planteado para que los veamos. Entonces, productos conectables y luego tenemos una capa de software, ¿sí? Que nosotros la denominamos Edge Control, donde tenemos la posibilidad de levantar todos esos datos, todos los datos que nos entregan los productos, incluidos los medidores, para poder plantearlos y analizarlos, ¿no? Porque, como yo empecé diciendo cuando empezó la charla, los medidores nos dan un montón de información, nos van a dar un montón de información, pero esa información sirve si las analizamos, ¿ok? Sirve si las analizamos. Y obviamente tomamos decisiones para poder solucionar los problemas si es que los tenemos. Si tenemos un problema, si el medidor de calidad de energía que ponemos en el tablero general detectamos que tiene o que nos está dando una distorsión armónica que no está dentro de la normativa, bueno, tenemos que ver cómo lo solucionamos. El medidor lo único que hace es medir y darnos la información. ¿Ok? Si hablamos de medidores de entrada de gama, voy a ir de los más básicos a los más complejos. ¿Ok? Si hablamos de medidores de entrada de gama, bueno, tenemos estos que ustedes ven acá, que se llaman IM, ¿sí? O este también se denomina PM3200, ¿sí? Que son de montaje de Real DIM, ¿sí? Son más apuntados a lo que llamamos residencial o comercial, ¿sí? Vendrían a reemplazar los famosos medidores analógicos que normalmente están puestos en los tableros. Estos son medidores que ahora vamos a ver, quédense tranquilos, de qué información nos dan, pero son medidores, por ejemplo, que no tienen calidad de energía, no tienen almacenamiento de históricos, porque sí pueden llegar a guardar máximos o mínimos, pero no tienen almacenamiento de histórico de cómo estuvo mi instalación. Son medidores básicos que están preparados quizás para estar en tableros seccionales y que también, ojo, un detalle no menor, también tienen comunicación, ¿ok? Varios de ellos, no todos, pero varios de ellos también tienen comunicación para poder informar todo lo que están midiendo al software de monitoreo central para también poder tomar decisiones. ¿Ok? A ver, básicamente son dos líneas, la 3110 y la 3155. Básicamente, créanme, hay varios más, pero les voy a nombrar, perdón, los más importantes. Entonces, fíjense que las variables que miden son tensión, corriente, frecuencia y
pueden medir potencia parcial y nos entregan una salida de pulsos para que nosotros podamos medir o informar a un contador de pulsos la potencia que estamos consumiendo. Si vamos al 3155, tenemos lo mismo que tenía el de arriba, pero en el 3155, es un medidor, tiene la posibilidad de tener multitarifa. ¿Qué significa esto? Nosotros queremos saber, bueno, cuánto estoy gastando o cuánto me va a venir más o menos la factura eléctrica. Este medidor nos da la posibilidad de tener 4 franjas horarias, en donde yo le voy a decir al medidor, bueno, de, no sé, 6 de la mañana a 14 horas la energía me cuesta tanto, de las 14 a tal hora me cuesta tanto, y así 4 bandas tarifarias. Y lo que va a hacer el medidor es, al final del mes, me va a informar fíjense que este tiene comunicación, por comunicación o en el frente de, el mismo equipo, nos va a informar, bueno, la factura para vos de energía tendría que ser más o menos de tanta plata. ¿Ok? Así que es un medidor bien interesante, bien compacto, formato DIN, ¿ok? Y apuntado para el segmento que habíamos visto anteriormente. Si vamos a los de gama media, acá ya la oferta se empieza a diversificar, ¿ok? Porque hay muchos medidores de gama media. Cuando hablamos de gama media, hablamos de la línea PM, ¿sí? La línea PM, que puede ser desde el 5000, ahora vamos a ver, 5000, 5300 o 5500. Estos medidores depende de cuál seleccionemos. Ahora vamos a ver bien la diferencia, pero son clase 02 o clase 05, ¿sí? Clase 02 o clase 05, ¿qué significa esto? Que tiene un 0,2% de error o un 0,5% de error. Son medidores que no tienen, esto es importante, no tienen la posibilidad de, o sea, ustedes no lo pueden usar para tarifar, ¿ok? No lo pueden usar para tarifar. Sí tenemos lo de tarifa, que ahora lo vamos a ver, pero ¿qué significa? Que ustedes no le, ¿qué quiero decir con esto? Que ustedes no le pueden decir a la prestadora, mira, a mí el medidor me está diciendo que yo consumí tanto por el tipo de precisión, ¿sí? Por el tipo de precisión que tiene. Pero estamos hablando de 0,2%, ¿sí? Acá estamos hablando de medidores que ya pueden medir THD, depende del modelo, y ahora lo vamos a ver bien específico en el siguiente slide, pero pueden medir armónicos individuales hasta el armónico 63. Tienen la posibilidad de salidas digitales para indicar alarmas. Por ejemplo, te estás pasando del consumo, o estás teniendo una distorsión armónica excesiva, o estás teniendo una compensación, o te está faltando compensación de potencia reactiva. ¿Sí? Pueden registrar información, fíjense que hasta pueden dibujar diagramas fasoriales, perdón. Tienen el tema de lo de las tarifas, lo que veíamos antes, multitarifa, y nos entregan a fin de mes, bueno, cuánto debería venirnos más o menos en el consumo eléctrico. Tienen la opción de entradas, salidas, o sea, yo con distintas entradas digitales puedo decirle, bueno, cambio la tarifa, o con las salidas, bueno, cuándo me estoy pasando de mis consumos, ¿sí? Ya estamos hablando de medidores bien importantes. Obviamente, algunos la traen incorporada y otros no. Y se les puede agregar distintos tipos de comunicación, Modbus, BACnet. El más completo, que es el 5563, tiene hasta 2 puertos Ethernet y un puerto RS485. Pueden tener pantalla integrada, como los vemos acá, o podemos, mediante un conector, poner el equipo en el fondo del tablero, o sea, sobre RealDIN, y sacar una pantalla, poner una pantalla remota en el frente del tablero, y tienen la posibilidad de una cuarta entrada de un transformador de corriente, ¿ok? Estamos hablando de ya medidores de gama media que tienen todas estas características, ¿ok? Fíjense las diferentes líneas, el 5100, el 5300 y el 5500. ¿Cuáles son las diferencias? El más básico, el 5100, estamos hablando de precisión 0,5, ¿ok? Puerto Modbus RS485 incorporado, y
Fíjense que ya tiene todas las mediciones que estuvimos viendo anteriormente. El 5300 tiene la misma precisión que que el 5100, puede tarifar y tiene memoria interna, o sea que ustedes pueden decirle, bueno, cada 15 minutos almacename cómo vino, o cada 10 minutos, cada 5, cómo vino o cómo fue evolucionando la tensión, el consumo, la corriente. Tiene la posibilidad de 2 entradas digitales y 2 salidas digitales, y este tiene puerto Ethernet o puerto serie. ¿Sí? O sea, acá puedo elegir las dos opciones. En cambio, en el 5500, que es el más completo de la línea, ya estamos hablando de 0,2 S de precisión, 4 entradas digitales y 2 salidas digitales, 4 entradas, perdón, digitales y 2 salidas digitales incorporadas, memoria interna, multitarifa, Ethernet y Modbus incorporado, entrada para un cuarto TI en el neutro, y la línea 5500, tiene ya la posibilidad de tener un web server incorporado. ¿Qué significa esto? Que ustedes con una computadora se van a poder acercar al equipo, conectarse punto a punto mediante Ethernet, si no tienen un software, ¿no? Y poder descargar en formato Excel, por ejemplo, o ver cómo está el equipo en ese momento, o qué es lo que está midiendo, ¿ok? Sin necesidad de ninguna software o nada adicional, ¿ok? Con una computadora, punto a punto, Ethernet, se conectan, ponen la dirección IP del equipo y pueden monitorearlo sin ningún problema, ¿ok? Vamos a los avanzados, ¿ok? A los avanzados. Bien, fíjense lo siguiente, acá tenemos los básicos, que ya los estuvimos viendo, que no tienen detección de calidad de energía o captura de forma de onda. Cuando hablamos de avanzados en Schneider, hablamos de la línea PM8000, de la línea Ion, cualquiera de la línea Ion, ¿sí? Haciendo la salvedad, ahora vamos a ver cuál es la diferencia de los que son clase S y clase A. ¿Qué particularidad tienen estos equipamientos y por qué les decimos avanzados y medición de calidad de energía? Bueno, pueden capturar la forma de onda. Nosotros obviamente hay que programarlo, ¿no? Eso ya estamos hablando de medidores más complejos. Podemos programarlo para que, bueno, cuando hay una variación, no sé, porcentual de más de un 10%, por dar un ejemplo, de la tensión, de la corriente, del valor que nosotros querramos, por un tiempo determinado, el medidor nos captura la forma de onda y la almacena en su memoria. Entonces, si yo tuve una abrupta crecida de la tensión o una baja de la tensión o un consumo excesivo, muy excesivo de corriente, por ejemplo, por un cortocircuito puede ser, o por una sobrecarga que fue momentánea, obviamente, porque seguramente hay algún interruptor que debería por lo menos haber actuado, o tengo una distorsión armónica muy importante en un momento pico de mi instalación. El medidor lo que hace es capta esa forma de onda y la almacena. Entonces, yo voy a poder ir con un software, o mismo desde el frente del equipo si no tengo ningún software. Ojo, tienen web server embebida, también voy a poder conectar, todos tienen web server embebida, me voy a poder conectar punto a punto con el equipo, con una computadora y ver esa forma de onda, y voy a poder ver, bueno, hoy a las 10:30 este equipo registró una suba de la tensión de tanta magnitud, esta fue la forma de onda, subió esta forma de onda solamente, o esta tensión solamente subió en la fase R, y voy a tener la captura de la forma de onda exactamente qué fue lo que pasó. ¿Ok? Esto obviamente me sirve para después poder saber si el problema fue, por ejemplo, de la compañía, decirle a la compañía, mire, yo detecté esto con mi medidor, tuve una suba abrupta de tensión, se me quemaron tales equipos, digamos, estos equipos, vamos a ver después la precisión, son muy precisos y nos pueden servir para poder quizás tener llamémoslo si quieres, una discusión con la compañía eléctrica y decirle, yo detecté esto con mi medidor de calidad de energía. Y un detalle no menor y patentado por Schneider, ahora vamos a ver cómo funciona. Estos equipos tienen dirección de perturbación. O sea, obviamente estos equipos se suelen colocar normalmente en cabecera, ¿no? O sea, en el TGBT, en el tablero general, o por ejemplo, si tengo media tensión, también se pueden colocar para medir en las celdas de media tensión. Y el equipo,
por una tecnología que tiene Schneider, que está patentada por Schneider, me dice y me va a informar, aparte de la captura de la forma de onda, de dónde vino el problema. ¿Sí? Por ejemplo, vino del lado de la prestadora, o sea, yo tuve un abrupto pico de tensión que me lo mandó la prestadora de energía. Ese mismo pico de crecida de tensión puede ser o puede ocurrir dentro de mi instalación porque yo tengo una distorsión armónica importante y los capacitores, por ejemplo, que compensan la reactiva entraron en resonancia. Entonces, ahí el problema es interno mío. Entonces, el equipo no solamente va a almacenar y va a capturar la forma de onda de cuándo fue el problema y en qué momento y me va a mostrar cuál fue el problema, sino que me va a decir, bueno, el problema vino del lado de la prestadora o el problema vino del lado interno de tu instalación. ¿Ok? Es una característica patentada, ¿sí? de PowerLogic, de los multimedidores de Schneider, en donde el medidor me va a indicar entonces, como les dije anteriormente, si el problema o el problema de calidad de energía, perdón, vino aguas arriba de mi instalación o vino aguas abajo. ¿Sí? Obviamente, insisto, estamos hablando, obviamente, y se darán cuenta de los multimedidores, digamos, más caros de la línea, en donde, eh, insisto con esto, y volvemos al tema primero de cómo seleccionar o dónde colocar estos equipos. A ver, ¿lo podemos poner en un tablero terminal? Sí, está bien. Pero, digamos, obviamente yo no lo aconsejaría. El lugar de estos equipos es en los tableros de entrada o si tengo media tensión también en la media tensión, o sea, en dónde ingresa la energía a mi instalación. Si yo tengo activada la detección de calidad de energía, automáticamente cuando el equipo detecta una falla, fíjense acá tenemos una gran instalación, ¿no? Tenemos un tablero para aire acondicionado, de hecho este tiene hasta un transformador, en particular aire acondicionado, iluminación, bueno, distintos tipos de máquinas que seguramente tenga esa industria. En este caso, el ejemplo está puesto en varios lugares. Fíjense igual la potencia acá. Tengo muy poca potencia, pero acá tengo la potencia total. Este medidor, si obviamente, como dije anteriormente, tiene activada la función de calidad de energía, no solamente va a capturar la forma de onda en el momento de que haya un problema en mi instalación, sino que me va a decir de dónde y de qué lado vino el problema. ¿Ok? Bien, fíjense acá un poco lo que es un detalle, lo que yo les nombraba antes, cuáles son las mediciones que hace este equipo, dependiendo si es clase A o clase S. Acá tienen los modelos clase A, la línea Ion 8650, el 7650 y el Ion 9000, y la clase S, la línea Ion 7400 y la línea PM 8000. Acá está un poco la división, el tiempo, o sea, lo que le agrega los clase A son obviamente tiempos más cortos en lo que es medición y entonces pueden llegar a medir transitorios y obviamente después tanto el A como la S miden bajadas de tensión, pequeñas bajadas de tensión instantáneas, subidas de tensión, sobrevoltajes, bajada de voltajes, interrupciones, ¿sí? Interrupciones en la tensión. Y todo esto, todos estos son eventos que pueden ocurrir en una instalación que se denominan de calidad de energía. El equipo los almacena y me los puede mostrarme los gráficos de la captura de forma de onda y decirme de qué lado vino la perturbación. ¿Ok? Fíjense, entremos en el 7400, si se acuerdan, un clase S, clase 02 puede por cada ciclo de forma de onda tomar 256 muestras, ¿ok? Tiene una memoria de 512 mega. En lo que es calidad de energía, mide distorsión armónica, armónicos individuales, parpadeos, sag, swell, o sea, lo que se denomina hundimientos bueno, acá dice hinchamiento, pues está la traducción, pero digamos, subidas de tensión, parpadeos, graba la forma de onda, dirección de la forma de onda, obviamente cumpliendo todos los estándares. Acuérdense que en este caso es clase S.
Tiene web server incorporado, ya viene con dos puertos Ethernet y un RS485. Si yo a uno de los puertos Ethernet le conecto o le pongo un cable RJ45 en donde tengo Ethernet, puede notificarme vía email, por ejemplo, cualquier problema, ¿sí?, que haya ocurrido, cualquier alarma, cualquier suba de corriente, cualquier apertura, apertura, bueno, obviamente por algún problema, alguna suba de corriente excesiva, algún corte de energía. Automáticamente, si yo lo programo, obviamente, me puede informar vía mail. ¿Ok? Si vamos a la línea Ion 9000, estamos hablando ya de un equipo que es clase 01, ¿sí? Clase 01. Si se acuerdan, el anterior decía 256 muestras por siglo, este tiene 1024 muestras por siglo, por ciclo, perdón. Estamos hablando de un medidor que toma muchísimas muestras en un ciclo de 50 Hz, ¿ok? 1024 muestras por ciclo. Tiene más memoria interna, en este caso 2 GB, y el resto es prácticamente igual al anterior, haciendo la salvedad. Clase 01, acuérdense, este tiene mayor precisión, este es clase A, ¿ok? Clase A en toma de muestras, 1024 muestras por ciclo y 2 GB de memoria interna. Este equipo puede venir completo, digamos, completo en el sentido de que ya viene directamente para colocarse todo el equipo en el frente del tablero, o si no, de esta forma que está en la imagen, en donde yo voy a tener un equipo en el fondo, digamos, del tablero y eh, la pantalla en el frente del tablero. Estos equipos obviamente se suelen utilizar en grandes instalaciones y también se pueden utilizar en lo que es medición de media tensión. ¿Ok? Y un detalle no menor es que tiene ya, y el anterior también yo lo nombré, tiene protocolo 61850, así que se suele usar en subestaciones de media tensión. Estos equipos ya vienen preparados con ese tipo de protocolos. ¿Ok? Así que este es uno de los más, perdón, el más avanzado que tenemos en la paleta de productos. Luego aparece el Ion 8650, que es este que ustedes tienen acá, que es muy similar a la línea Ion 7600, pero con este formato de medidores MEC. ¿Ok? Nosotros en la Argentina este lo tenemos, no me sale la palabra, autorizado para todo lo que es tarifación. ¿Ok? Así que este es un equipo que viene, por eso viene en este formato así circular, es clase S, 256 muestras por ciclo, tiene memoria interna, tiene captura de forma de onda, tiene grabación de la dirección de la falla, ¿sí? Puerto Ethernet, protocolo 61850, digamos. Estamos hablando de los medidores, estos últimos tres, la línea Ion 7400, la línea Ion 9000 y este que es el 8650, medidores de calidad de energía y medidores avanzados. ¿Ok? Bien, vamos a un pequeño resumen. Fíjense lo siguiente. Si yo tengo, este es un pequeño resumen para ver, digamos, insisto, a un detalle no menor, yo les pasé, o está escrito en el chat al principio, un link en donde si quieren se puedan registrar para recibir la presentación. Después le voy a dejar mi dirección de mail para cualquier consulta que quieran, y obviamente también está por ahí, que ya lo escucharon, que saludó, el ingeniero Germán Maraval, para cualquier consulta que pueda surgir por medición. ¿Ok? En este caso estamos hablando de un pequeño resumen, edificios críticos. Bueno, en edificios críticos, en lo que es tableros generales, ¿sí? O si tiene media tensión, vamos con la línea Ion. ¿Ok? Porque ahí, como ya les estuve comentando durante toda la presentación, quiero saber cómo está mi instalación, si tengo distorsión armónica, si voy a tener que pagar potencia reactiva, si no estoy compensando bien la potencia reactiva, si voy a tener multas, quiero saber la direccionalidad de la falla. En los tableros de distribución ya voy con la línea PM5000, ¿ok? Pues son básicos, pero quiero tener medición y quiero también tener distorsión armónica. Acuérdense que la línea 5000 ya tiene distorsión armónica, y puedo tener en cargas específicas un power tag. Ahora lo vamos a ver, ahora lo vamos a ver
que es exactamente el PowerTag si no los conocen. Y en cargas terminales ya voy con la línea IEM, ¿sí? Que son los primeros que vimos, o los PowerTag. ¿Ok? En edificios no tan críticos, pero que también, por ejemplo, tienen entradas de media tensión, bueno, siempre la línea ION en la media tensión. En la baja ya puedo ir con la línea 5500 y es un resumen que está bastante bueno porque nos ayuda a veces a ver, bueno, rápidamente cuál es el mejor medidor para estos lugares. En los tableros de baja o en los tableros de distribución con línea 5500, ¿ok? Fíjense que en este caso también puede utilizar todo lo que es la medición de nuestros interruptores, nuestros interruptores, ya sea los interruptores en aire o los interruptores en caja moldeada, pueden tener la medición incorporada y en las cargas terminales ir directamente con el PowerTag. ¿Ok? Y bueno, ¿y qué pasa? Esto es importante también saberlo con los fabricantes de máquinas, porque los fabricantes de máquinas, ¿qué es lo que nos suelen decir? Bueno, yo no voy a poner un ion en una entrada de la máquina. Bueno, si la máquina es importante, la línea 5300 nos puede ayudar a tener una gran información. Y si ya la línea es un poquitito, si la máquina, perdón, es una máquina bastante más chica, ya puedo ir directamente con la línea IEM, digamos, y ahí no voy con la oferta ION. ¿Ok? Eso es un poco para que, haciendo un resumen, de acuerdo a la arquitectura que yo tenga en la instalación, qué iba a decir interruptor, qué medidor es aconsejable para cada línea. ¿Ok? Acuérdense, dos, dos grandes campos que tengo que definir para definir cuál es el medidor que tengo que seleccionar, cuáles son las necesidades de clientes y cuál es el lugar en donde se va a instalar ese medidor, ¿no? Cómo es la distribución eléctrica de ese lugar en donde se va a instalar el medidor. Bueno, acá tenemos un poco las líneas, digamos, tenemos una solución para cada línea, desde medición instantánea, básica, avanzada y todo lo que es facturación, ¿sí? Obviamente contamos también con todo lo que son líneas de TI, no voy a nombrar mucho de TI, pero tenemos la gama de transformadores de intensidad y los gateway. Ahora vamos a ver esto, ¿sí? El gateway. Como estuvimos hablando, digamos, muchos de estos, a partir digamos, arrancando desde la medición instantánea, obviamente hasta la facturación de energía, todos pueden tener la posibilidad de tener comunicación, ¿ok? Si no tenemos en una instalación donde hay un montón de medidores, queremos tener la posibilidad de poder concentrar toda esa información y mostrarla, poder mostrarla para que luego pueda ser analizada. Acuérdense que eso fue algo en lo que fui empezando cuando arranqué la instalación. Este aparatito que ustedes ven acá se llama panel server. Nosotros, para los más memoriosos o lo que conocían los productos de Schneider, teníamos anteriormente un producto llamado ComX. Ese ComX fue reemplazado por el panel server, que es este dispositivo que ustedes tienen acá, que están viendo acá, que ahora vamos a ver un poquitito las características, pero es un gateway. ¿Qué significa? Que si ustedes, acá la imagen se ve muy chiquitita, pero ahora lo vamos a ver en una slide siguiente, acá tiene dos puertos Ethernet en donde yo puedo llevar toda la información, tiene puertos Ethernet y puerto modo SRTU, por la duda de que tenga medidores también en modo SRTU, tomar toda esa información y concentrarla y almacenarla. ¿Ok? Eso es el panel server. Yo, aparte, tiene un web server y voy a poder conectarme con una computadora y así poder monitorear todos los medidores que tengo en mi instalación. ¿Ok? Ver los gráficos y a partir de ahí, como les dije al principio, poder tomar decisiones de cómo está mi instalación. Yo anteriormente, bueno, esto es un poco lo que teníamos antes, el ComX, yo tenía medidores, tenía interruptores, relés de protección de medias, sensores, power tag, ¿sí? Ahora vamos a ver que son sensores inalámbricos, está un poquito más adelante. Para concentrar toda esa información, uso el panel server, ¿sí? Fíjense cómo es una arquitectura. El panel server tiene comunicación Modbus serial o comunicación Ethernet. Vía Ethernet yo puedo tener la información de interruptores comunicables, de todos los medidores, ¿sí? De relés de protección de media tensión. Toda esa información vía Ethernet, perdón, la concentro en el panel server.
y también toda la información Modbus. Hay medidores Modbus, ¿ok? Y luego, al tener un web server incorporado, me permite poder mostrarla, ¿sí? Para que luego pueda ser mostrada y analizada por algún experto, ¿ok? Por alguien que sepa y me pueda decir, bueno, cómo está mi instalación, en dónde puedo corregir, en dónde puedo ahorrar, en dónde tengo problemas, ¿ok? Entonces, el panel server, créanme, es muy fácil de seleccionar. Hay solamente tres modelos, 400, 600 y 800, en donde es una pasarela, un gateway, como estuvimos viendo, que tiene comunicación 485, puede concentrar y puede también concentrar Ethernet. Los tres modelos tienen Ethernet y RS485. La diferencia entre los modelos es que algunos pueden almacenar información internamente y otros no. ¿Ok? Es la única diferencia. Podemos también levantar la información de los dispositivos inalámbricos. Ahora les voy a mostrar a continuación uno de los dispositivos inalámbricos que les estoy nombrando. Y tienen entonces, como les decía, un web server incorporado. Es muy simple, es un equipito muy simple y que me muestra toda la información de los medidores o de los interruptores en un solo producto. O sea, fíjense que si usted tiene una instalación grande y tienen medidores acá, medidores en la subestación de media tensión, en tableros terminales, digamos, concentrar toda esa información o ir a buscarla, no pueden ir a cada punto a levantar la información, anotarla. Bueno, este aparato, el panel server, lo que hace es concentra toda la información y me la muestra en gráficos. ¿Ok? Y por último, les voy a mostrar entonces qué pasa cuando tenemos que medir cargas terminales, ¿sí? Cuando tenemos que medir cargas terminales, si ponemos un medidor, digamos, vamos a estar gastando mucha plata y no es la idea. Y como les dije antes, no queremos tanta información en una carga terminal. ¿Qué utilizamos en las cargas terminales? El PowerTag. El PowerTag es este dispositivo que ustedes tienen acá, se coloca debajo del interruptor y avanzo un slide más para mostrarles, también lo pueden colocar en termomagnéticas, ¿sí? Es el mismo, o sea, el mismo, tiene la misma función, ¿no? O sea, obviamente este es para termomagnéticas, vuelvo al anterior, este es para interruptores en caja moldeada. Y fíjense que me informa tensión, corriente, potencia, factor de potencia, energía y me da alarmas. ¿Cuáles son las alarmas? Bueno, alarmas de sobrecarga, alarmas de sobretensión, de sobrecorriente, de em, exceso de potencia, ¿sí? O pérdida de tensión. Si no tengo tensión, también me va a dar una alarma. Esto va colocado en la parte inferior del interruptor y ya acomete directamente al interruptor y en la parte inferior es donde voy a colocar los cables de la instalación. Y transmite de forma inalámbrica, ¿ok? Transmite de forma inalámbrica. Lo mismo lo tenemos para las termomagnéticas, es exactamente igual. Mide tensión, corriente, potencia, factor de potencia, energía clase 1, me dice, por ejemplo, cómo están balanceadas las cargas y las mismas alarmas. Este dispositivo inalámbrico entonces se conecta en la termomagnética, yo conecto los cables y voy después a la carga. Entonces, lo puedo conectar en interruptores en caja moldeada o lo puedo conectar en interruptores termomagnéticos. ¿Ok? Estos informan todos estos datos que yo les dije: tensión, corriente, potencia, factor de potencia, energía, ¿sí? Y las alarmas. ¿A dónde lo informan? Bueno, tanto el de caja moldeada como el de interruptores termomagnéticos lo informan al mismo concentrador que vimos anteriormente, el panel server. ¿Qué quiero decir con esto? Que este concentrador, el panel server, puede juntar la información de interruptores, multimedidores, relés de protección de media tensión y los power tag. ¿Ok? Toda esa información yo la puedo concentrar en el panel server y el panel server, insisto, es este gateway que ustedes tienen acá, me va a mostrar toda la información en gráficos para que se pueda tomar decisión, ¿sí? Decisión sobre cómo está mi instalación, ¿sí? Cómo está mi instalación, en dónde puedo reducir costos, en dónde voy a pagar multas, en dónde puedo reducir ese costo de pagar las multas. ¿Qué quiero decir con esto?
y como llamémoslo si quieren, corolario un poco de la presentación, para poder decidir o para poder ver cómo está mi instalación, tengo que poder medir. ¿Ok? De hecho, nosotros, por ejemplo, tenemos varios ejemplos que les puedo nombrar. Se me ocurre ahora el de un supermercado, eh, una cadena grande de supermercados acá en la Argentina que quería hacer ahorro energético y no sabía cómo. Bueno, obviamente no tenía medición. ¿Sí? No sabía en dónde estaba consumiendo, en dónde tenía problemas en su factura, en dónde, yo qué sé, como les dije antes, la gente se olvidaba de los aires prendidos días a la noche o días que no estaban abiertos. Entonces, ¿qué se hizo? Bueno, primero hay que medir, ¿ok? Eh, Se hizo mediciones en los puntos neurales. Primero tenemos que, como les dije al principio, ver, bueno, cómo es el unifilar o cómo es esa instalación. Tiene media tensión, compran en baja, tienen tableros para aire acondicionado, tienen tableros para frío alimentario. Bueno, y teniendo el dato de cómo estaba entonces la instalación, se decidió poner, obviamente, medidores de calidad de energía en las entradas, medidores intermedios en tableros seccionales y medidores finales como estos, el PowerTag, en cargas terminales. ¿Ok? Eh, Toda esa información se concentró en un panel server y se fueron haciendo análisis. ¿Sí? Se detectaron, por ejemplo, que se estaban pagando multas de compensación de compensación de reactiva, porque había mucha distorsión armónica. ¿Sí? Hoy en día todos sabemos que todo lo que es iluminación se pasó a LED. Los equipos de aire acondicionado, muchos ya tienen los famosos VRB, tienen variación de velocidad. Entonces, la distorsión armónica que tenía esa instalación era grandísima. ¿Ok? Era grandísima. Entonces, los capacitores, cuando tengo yo mucha distorsión armónica, los capacitores no pueden llegar a compensar toda la reactiva del- de la instalación. Entonces, por ese THD, no se podía compensar toda la reactiva, entonces el supermercado estaba pagando multas. Se detectó que había muchos lugares en donde los aires acondicionados, quizás la gente los dejaba prendidos toda la noche, ¿ok? Cuando no había lugar, cuando no había gente en el lugar, que la iluminación de ciertos sectores, está bien, o sea, yo siempre, digamos, entiendo que una instalación de esas grandes no puede apagar todo por más que no haya nadie, digamos, pero bueno, que toda la iluminación se dejaba prendida toda la noche, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Como, llamémoslo, como dije antes, corolario de la charla es, tenemos que poder medir para poder tomar decisiones. Y en la charla les mostré medidores avanzados, medidores intermedios y medidores como estos, ¿sí? Para cargas terminales y ver, entonces ahí voy a tener un panorama completo, totalmente completo, de cómo está realmente mi instalación. Vamos con la primera que nos hace Daniel. Dice, ¿existe Dale. alguna posibilidad de medir el costo de energía por la fuga a tierra? A ver, los medidores realmente lo que van a hacer es entregarnos lo que es la tarifación o la tarifa o los costos de la energía por el consumo. ¿Ok? Todo lo que genere consumo en una instalación eh, me va a poder ser tarifado por los medidores. ¿Ok? Entonces, las fugas a tierra obviamente son consumo. Lo que pasa es que lo que el medidor no puede hacer es identificarla. Para dónde fue la energía, eso no te lo va a decir si fue una fuga, pero sí obviamente la va a poder tarifar, o sea, la va a tarifar, realmente la va a tarifar, lo que no va a hacer es discriminarla. Gracias. Otra consulta que nos deja Carlos. Dice, ¿tiene Dale. posibilidad de conectar los medidores a Internet y desde una plataforma ver todos los consumos de una instalación? Bueno, Y si fueran varios locales de una empresa, ver todos juntos. bueno, mira, respondiendo a la pregunta de Carlos, si se acuerdan, yo en la presentación mostré lo que es el panel server, ¿sí? El panel server es un gateway que concentra toda la información de
medidores, ¿ok? Puede medidores, de interruptores y de los sensores que tengamos dentro de la instalación. ¿Qué quiero decir con esto? El panel server, nosotros vuelvo al tema de la selección, ¿no? Del tema de lo que es selección de medidores. El panel server me sirve para instalación. Lo mejor es usarlo para instalaciones donde yo tengo 10, 15, 20 medidores. Bueno, ¿qué pasa si tengo 50 medidores? Bueno, ahí tenemos la capa que yo nombré al principio, que son software que se llama el PME. El PME puede concentrar infinitos medidores, interruptores, sensores, y me lo muestra en un software. Y respondiendo completamente a la pregunta de Carlos, el PME también es multisitio. ¿Qué pasa si yo tengo, no sé, supongamos una industria, ¿no? Y tengo una industria en Uruguay, una industria, o sea, la misma industria, ¿no? Pero la tengo en, no sé, en Europa, y después tengo otra en Asia. Bueno, el PME es multisitio. Entonces, yo puedo tener una licencia de PME y poder estar monitoreando los medidores que están en la planta que tengo en Uruguay, y también los medidores que tengo en la planta en, no me acuerdo qué país dije, en Europa, y así, ¿ok? Es una capa superior, digamos, ¿no? Digamos, entonces lo que yo siempre digo es, che, tengo hasta 10, 15, 20 medidores, bueno, utilicemos un panel server. Tengo 50, 100 medidores, bueno, vamos al PME. Y el mismo PME lo puedo usar para lo que es multisitio, ¿ok? Respondiendo al amigo Carlos. Gracias, Javi. Vamos con otra consulta de Luis. Dice, ¿con qué rapidez pueden capturar los cambios? Si hay guiñadas, que entiendo que se refiere En los a... parpadeos. Sí, parpadeos, exactamente. Rápidas que afecten y que o siempre se puedan capturar. Es decir, que afecten, si siempre se pueden capturar. Esa sería la Bien, consulta. bueno, para lo que es captura de parpadeo o flicker, como se dice en inglés, digamos, Sí. tenemos que ir a la línea Ion, ¿ok? La línea Ion, si se acuerdan, depende del modelo que elijan, 256 muestras o 1024 por ciclo, me pueden capturar todos los parpadeos que yo tenga en mi instalación. No solamente eso, sino que acuérdense que me va a decir si el parpadeo vino del lado de la compañía o fue ocasionado por un problema interno, ¿ok? Entonces, el Ion, la línea Ion o la línea PM8000 lo pueden hacer sin problema y van a capturar la forma de onda. ¿Cuántas van a capturar? Si yo lo dejo, digamos, indefinidamente, y lo que le dé la memoria al equipo, ¿ok? Acuérdense que uno tiene 256 megas y, si no me equivoco, bueno, un Ion 9000 tiene 2 gigas. Entonces, digamos, la cantidad de flickers o de parpadeos que pueden capturar son bastantes, pero bueno, va a depender de la memoria interna del equipo, pero acuérdense que solamente tiene que ser, igualmente repito, equipamientos que miden calidad de energía. ¿Cómo está mi energía? Acuérdense que no solamente van a capturar parpadeos, sino que van a capturar, perdón, subidas de tensión, bajadas de tensión, cortes de energía, distorsión armónica, capturan la forma de onda y la almacenan y me la muestran después cuando yo quiero ver cómo estuvo mi instalación, ¿no? Perfecto. Otra consulta de Carlos, que creo que está relacionado con lo que estás mencionando. Consulta si el guión 7400 mide huecos y PST y qué transformadores de corriente necesitan, si tienen que ser de alguna característica en particular para mantener la Bueno, precisión del equipo. bueno, respondiendo a la primera, sí capturan huecos y PST, lo vimos en el slide. Y no, los TI, ojalá que sean Schneider, pero si no, son los estándares de /5 o /1, digamos. No hay ninguna característica especial del TI, digamos. ¿Mm? Luis pregunta si tenemos transformadores de corriente de núcleo partido. Sí tenemos, no sé si se comercializan, ahí te dejo a vos, no sé si se comercializan en Uruguay, pero sí tenemos. De Correcto. hecho, creo que ni en Argentina, acá no se comercializan, pero Existe una tenemos, oferta. Schneider tiene. Correcto. Sergio dice, en el caso de comunicación inalámbrica, ¿esta es solo dentro del tablero
se refiere a la envolvente metálica. Sí, señor. El panel server tiene que estar dentro del tablero donde está, donde está la comunicación inalámbrica. ¿Por qué? Porque es una comunicación que se llama Zigbee, muy parecida a la Bluetooth, que en realidad son alrededor de 8 metros, ¿sí? La máxima distancia, pero hay que considerar que la envolvente metálica hace que la comunicación se vea afectada, ¿no? Entonces, la idea es un panel server por tablero, ¿sí? Un panel server por tablero. Si tenemos comunicación inalámbrica, si no, si son solamente medidores, podemos utilizar un panel server para la cantidad infinita, digamos, de medidores. El panel server no tiene límite de medidores. Lo que yo digo es, como dije antes, si tenemos 50 medidores, el panel server ya se vuelve difícil de leer, digamos. Entonces, por eso hay en esa cantidad de medidores es lo aconsejable pasar un software como el PME. ¿Ok? Claro, es decir, es un server por columna metálica. Sí, señor. Correcto. Nicolás nos pregunta con qué precisión miden energía los PowerTac, si se podrían Uno. utilizar para... perfecto. Y si se podrían utilizar para facturación de energía de un cliente interno dentro de un shopping. Bueno, la precisión es 1. Vos me decís, ¿se pueden utilizar? No sé cómo es Uruguay. En Argentina está prohibido subfacturar energía. Se hace, porque se hace, y se usan los Power Tag, pero la precisión es de 1. Luis nos deja otra consulta, dice, los PowerTac, ¿los puedo verificar desde otro país? A ver, el Power Tag, digamos, para ver la medición la tenés que tener un panel server, ¿ok? El panel server tiene un web server integrado. Vos ese web server integrado lo podés ver desde cualquier parte del mundo. Te agrego un comentario, Javi, a lo que estás mencionando. Señor. Para Luis, claro, el servidor, el panel server, viene con una dirección de IP, que desde cualquier browser, desde una PC, o desde un celular, de una PC, podés acceder a la página web que está embebida en el equipo. Exactamente. Por lo tanto, desde cualquier punto que vos tengas acceso a Internet y un browser, podés acceder a ver las variables del PowerTag y del resto de los equipos que tengas conectados. Sí, señor, exactamente. ¿Cómo se accede? Bueno, está relacionado con esto que estábamos hablando. ¿Cómo se accede al panel server? Si es necesario cuenta en la nube de Schneider y si tiene un costo. No es necesario ninguna cuenta en la nube y no tiene costo porque el equipo ya viene con un web server integrado. Simplemente pones una dirección IP, podés poner tu computadora al lado del equipo, te conectás punto a punto, pones dirección IP y lo ves. Exacto. No tiene ni costo ni... Sí. No, perdóname, Javi. El panel server tiene un puerto Ethernet donde, digamos, a partir de ese puerto el equipo queda conectado ya a una red. Exacto. Y bueno, a partir de, como recién conversábamos, a partir de la dirección de IP que viene con el equipo, accedes al web server que está embebido en el equipo. Por ende, no hay un servicio en la nube adicional que contratar o que tenga un costo adicional. Exactamente. Creo que esa era la última consulta. Nada más, agradecerles nuevamente a todos y nos vemos en el webinar que tenemos previsto el próximo mes.